días, Alex. Muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar cuanto antes con esta presentación para beneficio de todos los oyentes que están disponiendo de su tiempo para ello. Entonces, estamos compartiendo la presentación y vamos a proceder a ponerlas en pantalla completa. Muy bien, vamos a hablar sobre esta nueva ley de APPs, que es un proyecto de ley aprobado por el Pleno del Congreso de la República, ¿no? Pero que todavía no ha sido publicada porque tiene que ser enviada al Ejecutivo. Ahora vamos a explicar justamente acá la situación del proyecto, ¿no? Esta nueva ley, el 16 de abril fue aprobada en el Pleno, el 23 de abril el presidente de la Comisión de Economía solicitó la rectificación de unos errores materiales menores en el proyecto aprobado. Esto ya se superó porque el 29 de abril el Pleno aprobó esa aclaración solicitada y lo único que falta es que el Congreso remita la autógrafa al Ejecutivo, donde existen dos alternativas, ¿no? O bien el Ejecutivo promulga y se publica el proyecto de ley, con lo cual se convierte en ley, o, de ser el caso, el Ejecutivo observa la ley y volvería al Congreso. Veremos qué es lo que pasa. Han habido algunas voces haciendo algunas críticas a este proyecto de ley, pero también ha habido voces en sentido contrario apoyando el proyecto de ley. Antes de hablar propiamente de las principales novedades del proyecto de ley, vamos a ver muy brevemente el contexto respecto de las asociaciones público-privadas en el Perú, ¿no? Para comenzar, tenemos los planes nacionales de infraestructura, un plan nacional de infraestructura que se hizo el año 2019 y después se actualizó el año 2022. Ya tocará dentro de poco actualizarlo nuevamente. Pero lo interesante es que en el Plan Nacional de Infraestructura se ha determinado que la brecha de infraestructura de corto plazo del país es de 117.000 millones de soles. Hace falta una gran inversión en el corto plazo para cubrir la brecha de infraestructura que tiene nuestro país. Y si lo miramos en el largo plazo, obviamente es mucho mayor, es de 363.000 millones de soles, siendo el principal sector que requiere mayor inversión el de transportes, y le siguen el de saneamiento, salud, agua y telecom. Ahora bien, en el Plan Nacional de Infraestructura, el MEF elaboró una lista de proyectos priorizados, ¿no? Los cuales sería lo ideal ejecutarlos en el corto plazo. Estos 72 proyectos priorizados, ¿no? Eh, concentran la mayor inversión en el sector transportes, ¿no? Y también, un segundito, vamos a poner acá el puntero, en el sector transportes. Y también tenemos una fuerte inversión en hidrocarburos, educación, comunicaciones, agua, saneamiento y salud. De estos 72 proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura, se ha previsto que 26 de ellos se hagan a través del modelo de asociaciones público-privadas de APPs y representarían la mayor cantidad de la inversión de estos 72 proyectos, un poquito más de la mitad, ¿no? Algo más de 70.000 millones de soles solamente en estos 26 proyectos priorizados. Ahora bien, tenemos para ubicarnos también en el contexto un ranking que es el Infrascopio, que mide qué tan bueno o malo es el ambiente, el contexto, el marco para las APPs en los países de Latinoamérica. En este Infrascopio 2024, el Perú se posiciona en el quinto lugar. Repito, solamente de Latinoamérica, no a nivel mundial. Y bueno, diríamos que no estamos mal, porque estamos en un quinto lugar, digamos, estamos entre los países de avanzada, ¿no es cierto? En general, en el ranking general. Pero este ranking se desagrega a su vez en cinco elementos. Y en los tres primeros estamos bien, en lo que es marco regulatorio e institucional. Estamos ahí en octavo puesto, pero con un puntaje aceptable. En lo que es preparación de proyectos y sostenibilidad, estamos en primer lugar. Y en lo que es financiamiento, en el sexto lugar. Sin embargo, ahora que vamos a ver los otros dos elementos que se evalúan en el caso de el infrascopio, allí sí realmente hay algunas cosas que se deben mejorar y que se debe trabajar mucho. En lo que es la gestión de riesgos y el monitoreo de contratos, estamos en la posición 12,
Pero no solamente es el hecho de estar en la posición 12, sino de ver el puntaje, 56, 56 sobre 100. Quiere decir que todavía nos falta mucho por hacer en lo que es gestión de riesgos y monitoreo de contratos. Y en el otro ítem que se evalúa, que es la evaluación de la performance y el impacto, o sea, el análisis ex post de los proyectos, estamos una posición octava, que parecería no tan baja, pero un puntaje muy bajo, sí, 37 de 100. Nuevamente, quiere decir que nos falta mucho por hacer en la parte de ejecución, porque no basta con adjudicar proyectos de APP, firmar el contrato, si luego de firmado no se puede ejecutar el proyecto satisfactoriamente. Ahora, para ya ubicarnos en un contexto mundial, démosle una mirada al ranking mundial de competitividad, ¿no? Entonces, los países que están en los primeros puestos no nos debería sorprender mucho, ¿no? Singapur, Suiza, Dinamarca, Irlanda, entre otros. Y todos estos países, que son los más competitivos a nivel mundial, tienen como característica común que invierten mucho en infraestructura. Para nadie es un secreto que la infraestructura con que cuentan estos países está muy desarrollada, muy avanzada, y eso les permite justamente ser competitivos. ¿Y cómo está el Perú en el ranking mundial de competitividad? Pues lamentablemente no estamos nada bien, ¿no? Estamos en el puesto 63 de 67 países medidos. Esto realmente nos demuestra que falta mucho por hacer, ¿no? Así que no debemos quedarnos solamente en la noticia, que está bien, que en el infrascopio, a nivel de Latinoamérica, en algunos aspectos estamos, comparándonos con Latinoamérica, estamos bien, pero a nivel mundial en competitividad nos falta muchísimo todavía. Esto no lo digo con un ánimo pesimista, sino simplemente destacando que hay que trabajar en muchos aspectos. Aquí está la misma lista, puesta ya con todo el detalle. Perú puesto 63 de 67 países, solamente le ganamos en el ranking de competitividad a Nigeria, Ghana, Argentina y Venezuela. Ok, pero sigamos viendo eh, algunos datos interesantes. Este cuadro de acá, y con este y siguiente cuadro terminamos la parte de contexto y pasamos de frente a ver las principales novedades de la ley de APPs. Este cuadro de acá nos indica eh, cuáles son las adjudicaciones en proyectos de APPs y proyectos en activos por parte de Proinversión en los últimos 6 años. Este gráfico ha sido elaborado y difundido por el mismo Proinversión, ¿no? Y podemos ver, pues, que realmente en los años 2019, 20, 21, 22, los compromisos de inversión de los proyectos adjudicados eran muy bajos, casi nada en el 2020 y 2021. Y esto recién ha repuntado en el año 2023 y más en el 2024, ¿no? Y esperamos que la tendencia siga siendo creciente, o por lo menos mantenerse, ¿no? Claro, sobre esto se pueden hacer muchas explicaciones. Por ejemplo, el año 2020 fue el año de la pandemia y se puede entender que ese año haya un bajón, pero ya desde antes, ¿no? El 2019 también ya había muy poco compromiso de inversión en proyectos adjudicados y el 21 y 22 también siguió bastante bajo el tema, ¿no? Nosotros hemos hecho un gráfico en el que vemos los últimos 20 años de proinversión. Estos son solamente en proyectos de APPs adjudicados por proinversión, sus compromisos de inversión en los últimos 20 años, años 2005 a 2024. Podemos ver que es bastante variable, ¿no? Pero bueno, allí justamente se ve esta caída, ¿no? En los años 2019, 2022, y también hubo otros años en los que hubo muy poca actividad. Ahora, todo esto hay que analizarlo con mayor detenimiento. No lo vamos a hacer ahora, pero solamente mencionar algo. Nosotros podemos ver un pico en el año 2014 de casi 10.000 millones de dólares de compromisos de inversión en las APPs adjudicadas en ese año. Pero hay que tomar en cuenta que en el año 2014 se adjudicaron dos proyectos que después resultaron fallidos, ¿no? Que es el gasoducto del sur, una muy grande inversión que después se tuvo que resolver el contrato, y el aeropuerto internacional de Chinchero del Cusco, también con un monto de inversión importante, y también, como se sabe, se resolvió el contrato y los inversionistas hicieron un arbitraje internacional contra el Perú que ganaron.
¿no? Y el Perú ha tenido que pagar una indemnización o compensación. Pero bueno, continuemos ahora y veamos ya directamente, ahora sí, los principales cambios en la nueva ley de APPs, ¿no? ¿Cuáles son los principales cambios? El primero, y que es uno de los que más ha llamado la atención, es el cambio, ¿no? En el rol. El ente rector pasa de ser el MEF a Proinversión, ¿no? Entonces, este es un primer cambio fuerte que va a tener unas consecuencias que vamos a ir viendo a continuación y algunas serán seguramente especificadas en el reglamento. Antes, el MEF tenía todas estas funciones que se ven acá a la izquierda. Dictar lineamientos, emitir opinión vinculante en interpretación normativa, formular la política nacional en APPs, evaluar el cumplimiento de la política, administrar el registro nacional de contratos de APP y brindar asistencia técnica. Todas estas funciones, excepto una que está marcada aquí en rojo, ahora han pasado a Proinversión, ¿no? Ahora Proinversión va a cumplir con todas estas funciones. Solamente la que está marcada en rojo es respecto a la formulación de la política nacional, en la que se dice que Proinversión va a coordinar con el MEF este tema. Todos los demás pasan a Proinversión. Ese es un primer punto a tomar en consideración. Entonces, ¿cuáles son las funciones del MEF, no? Anteriormente se decían todas estas funciones que ya hemos mencionado y ahora en esta nueva ley se dice que su función va a continuar con la función de formular la política nacional en APPs y proyectos en activos, va a emitir opinión cuando corresponda, ¿no? Nosotros hemos identificado en la ley, en la nueva ley, 4 momentos en los cuales tiene que emitir opinión del MEF, que son en la versión inicial del contrato, la versión final del contrato, en la constitución de fideicomisos y para la celebración de adendas, ¿no? También va a pasar a tener otra función que es administrar el registro de compromisos, ya no es el registro de contratos de APP, sino el de los compromisos que se adquieren en esos contratos. Bueno, algunos contratos pueden no tener compromisos, otros tienen compromisos firmes y o contingentes. En establecer mediante decreto supremo la relación de proyectos priorizados y otras que sean establecidas en su ROF. Ahora bien, yo creo que es importante señalar, ¿no? Sin hacer juicio de valor todavía, sin decir si es que está bien o está mal, pero primero señalar los hechos. Se han escuchado algunas personas decir que el MEF prácticamente desaparece o ya no cumple ningún papel y que Proinversión tendría todo el empoderamiento en APPs. Pero esto no es cierto, ¿no? Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? En las 5 fases de desarrollo de una APP, actualmente el MEF interviene prácticamente todas en algún momento y en la nueva ley de APPs se está quitando su facultad de emitir opinión previa, favorable, vinculante en las 2 primeras fases, ¿no? En la fase de planeamiento y programación ya no interviene en el informe multianual de inversiones en APPs y tampoco tiene que aprobar o emitir opinión favorable para el informe de evaluación. Pero luego de ello, el MEF sí mantiene su presencia y tiene que emitir opinión favorable, vinculante, para la versión inicial de contrato, para la versión final de contrato y para las adendas, con algunas atingencias que estamos allí también señalando, ¿no? Para la versión inicial de contrato no aplica si es una APP autofinanciada de iniciativa estatal con un costo total de inversión menor a un monto que será establecido en el reglamento. Pero esa es la excepción. En todos los demás casos sí debe emitir su opinión. Y en el caso de la versión final de contrato y las adendas, eh, se precisa que su opinión debe estar en el marco de sus competencias, ¿no? O sea, sobre los puntos que están señalados en la ley y que también vamos a ver más adelante. Entonces, esto como punto de partida. No es que la intervención del MEF pasa a ser cero, el MEF sigue teniendo una intervención, pero es una intervención que se deja, digamos, un poquito más adelante, ¿no? En la cual va a tener que dar su opinión favorable, por ejemplo, para la versión final del contrato. Sin esa opinión no se puede seguir y no se puede firmar el contrato.
o si se hace, el acto resulta nulo. En la anterior norma se decía que las opiniones vinculantes del MEF debían, debían circunscribirse, limitarse a estos criterios, ¿no? A la clasificación del proyecto como APP, a los criterios de elegibilidad, el equilibrio económico, capacidad presupuestal, compromisos firmes y contingentes, garantías financieras y no financieras y las demás que se ven aquí en pantalla, ¿no? Por ejemplo, el cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que es el INVIERTE-PE. Ahora, en la nueva ley se está, digamos, colocando una lista más corta, ¿no? El MEF sigue, al momento de emitir su opinión, pronunciándose sobre la capacidad de financiamiento o capacidad presupuestal, ¿no? Con lo cual no es cierto lo que se ha escuchado en algunos críticos a la ley que dicen que ahora se van a hacer proyectos sin ningún control y sin ningún presupuesto. Eso no es cierto, porque el MEF tiene que dar su opinión favorable al respecto. Sobre los compromisos firmes y contingentes, sobre las garantías financieras y no financieras, el MEF sigue teniendo una opinión vinculante, ¿no? No solamente es una opinión, sino que su opinión determina que el proyecto siga o no. Ahora bien, se hace un par de precisiones en cuanto al equilibrio económico financiero. Se establece que solo se pronunciará en proyectos con un costo total de inversión mayor de 100.000 UITs, ¿no? 100.000 UITs serían al día de hoy 535 millones de soles. Y en cuanto a criterios de elegibilidad, solamente se pronunciará para las APPs de gobiernos regionales y locales. Otro cambio radical importante que se da en la nueva ley de APPs es que ahora, además de ser ente rector, Proinversión también adquiere o puede adquirir la calidad de entidad pública titular del proyecto, ¿no? Entonces, Proinversión puede ser entidad pública titular del proyecto. Como tal, ejerce, además de las funciones de toda entidad titular, las funciones de formular el proyecto, elaborar los estudios técnicos para el informe de evaluación y suscribir los contratos de APP. ¿En qué proyectos tiene que ser, va a pasar a ser Proinversión entidad pública titular del proyecto? Obligatoriamente los que se ven acá en la derecha, en los contratos de APP suscritos 12 meses antes de la promulgación de la ley y con un costo total de inversión mayor a 80.000 UITs, es decir, 428 millones. No aplica para el caso del sector electricidad. Ejemplos prácticos. ¿Qué proyectos, qué APPs pasarían a manos de Proinversión como entidad titular del proyecto? El anillo vial periférico, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica y los hospitales de Pío y Chimbote, ¿no? Y se podría sumar algún otro si es que se firma antes de la promulgación de la ley, como por ejemplo el terminal portuario de Marcona. Aparte de estos proyectos que obligatoriamente por ley van a pasar a Proinversión, también se abre la posibilidad de que los gobiernos regionales y locales encarguen a Proinversión la administración de un contrato de APP, ¿no? O sea, un encargo de gestión. Y también se abre la posibilidad de que Proinversión ejerza el rol de entidad pública titular del proyecto por delegación a través de la firma de un convenio con alguna entidad, ministerio, por ejemplo, podría ser. Así que se abren las posibilidades para que Proinversión pase a trabajar activamente en la fase de ejecución de los proyectos de APPs. También se hace una precisión. Antes, los OPIP, organismos promotores de la inversión privada, en el caso de proyectos del gobierno nacional, era Proinversión o los ministerios, dependiendo de algunos factores como el monto de inversión, pero ahora esto ya no es así, ahora es solo Proinversión. Entonces, todo proyecto de alcance nacional va a pasar a ser el OPIP Proinversión en todos los casos y Proinversión tiene a su cargo el informe de evaluación. Interesante también los cambios que se hacen respecto al papel de la Contraloría. Sobre esto tenemos un par de láminas más que vamos a comentar, ¿no? Eh, por ejemplo, antes eh, la Contraloría tenía que emitir su informe previo en la versión inicial de contrato de toda iniciativa privada, autofinanciada o cofinanciada, y
en toda versión final de contrato de cualquier APP. Ahora se precisa que debe emitir su informe previo en la versión inicial del contrato solo de iniciativas privadas cofinanciadas, ya no en las autofinanciadas, siempre y cuando no tengan garantías, ¿no? ni compromisos. Y respecto de la versión final de contrato, también debe emitir su opinión respecto de las APPs cofinanciadas, ya no en las autofinanciadas, excepto que tengan garantías o compromisos dentro. Entonces, digamos que se reduce o se precisa el momento de intervención de la Contraloría. Luego, también en la anterior ley se decía, ¿no? Que la intervención de la Contraloría, su control posterior, en ningún caso sustituye el criterio del funcionario o las decisiones discrecionales. Pero ahora se hace una precisión, se dice que el rol de la Contraloría, ¿no? Es la supervisión de la legalidad en la ejecución del presupuesto y las operaciones de endeudamiento. Se está, digamos, precisando, limitando, aclarando en qué sentido puede intervenir la Contraloría. Vigilar la legalidad en la ejecución del presupuesto y endeudamiento. Y no todo acto que las entidades o funcionarios realicen. La Contraloría no debe intervenir todo, no debe evaluar todo, sino debe ceñirse a estos puntos. Esto que se establece en la nueva ley es coherente con una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que vamos a ver a continuación. En la sentencia 193-2024 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional parcialmente algunos artículos de una ley que le daba potestad sancionadora a la Contraloría, se dice lo siguiente, ¿no? Si bien las funciones de supervisión de la Contraloría abarcan los aspectos contemplados en el artículo 82 de la Constitución, su potestad sancionadora, ¿no? Solo abarca la supervisión de la legalidad en la ejecución del presupuesto y las operaciones de endeudamiento. Solo esos dos aspectos. Y no todo acto que las entidades sujetas a control realicen. Y esto también lo dijo el Tribunal Constitucional en su sentencia, que lo desarrolla ampliamente, porque si no, habría una superposición de funciones, ¿no? Digamos, si la Contraloría también entrase a analizar cualquier incumplimiento, vamos a decir, de una norma ambiental, de una norma laboral, de una norma de propiedad intelectual, de lo que fuera, en realidad estaría superponiendo sus funciones con las de otras entidades que ya existen y que ya ven ese tipo de temas, ¿no? Ambiental, laboral, etcétera. Entonces, por eso es que el tribunal ha dicho que la labor de la Contraloría tiene que respetar los límites legales y constitucionales. Un tema más, ¿no? En la ley se establece que los informes de control no pueden incluir responsabilidad penal sin que se hayan identificado los elementos del tipo penal y las pruebas suficientes de la comisión del delito, ¿no? Los hallazgos deben sustentarse en un perjuicio económico concreto y debidamente sustentado, bajo responsabilidad de los funcionarios de la referida entidad. Esto también ha sido objeto de algunas críticas, ¿no? En el que erróneamente se dice, bueno, ahora los funcionarios van a ser inimputables, ¿no? O están blindados. No es cierto eso. Por el contrario, creo yo que para insinuar, ¿no? O aducir algún tipo de responsabilidad penal de un funcionario, no hay que hacerlo ligeramente, ¿no es cierto? O sea, no hay que decir, bueno, de repente ha cometido delito. No. Si se quiere incluir responsabilidad penal, hay que sustentarlo debidamente, porque esto no es un tema que se debe tratar con ligereza. Hay un artículo de la ley, de la nueva ley de APPs, que sí me causa algo de duda, ¿no? De incertidumbre, y veremos si se despeja en el reglamento. Dice, las resoluciones judiciales o laudos arbitrales que resuelvan controversias derivadas de contratos de APP no pueden ser empleadas para imputar responsabilidad funcional. Entonces, me pongo a pensar en qué caso un laudo arbitral genera responsabilidad funcional. Para comenzar, un laudo, un tribunal no es competente para señalar una responsabilidad funcional del tipo administrativo, ¿no? De un funcionario. Pero podría ocurrir, desarrollando la idea, que en un proceso arbitral se verifica, ¿no? Se desprende que un funcionario o una entidad incumplió con sus obligaciones, ¿no? Lo que generó la controversia y todo ello.
Ahora, si esto es así, quiere decir la ley que a pesar de que ha incumplido con sus obligaciones o funciones, no se le puede imputar responsabilidad funcional. No lo sé. O de repente lo que quiere decir la ley es que no se le puede imputar responsabilidad funcional por cumplir con un laudo arbitral. La verdad es que no queda claro. Esperemos que esto sea precisado en el reglamento. También hay un cambio muy significativo en la estructura orgánica de Proinversión, ¿no? Proinversión, antes su órgano máximo era el Consejo Directivo, tenía una dirección ejecutiva, una secretaría general y los comités especiales de inversiones. Pero ahora el órgano máximo pasa a ser la presidencia ejecutiva. La dirección ejecutiva se convierte en presidencia ejecutiva y pasa a ser el órgano máximo. Y el consejo directivo ya no lo es. La Secretaría General se convierte en gerencia general y continúan habiendo comités especiales de inversiones. Acá se puede ver claramente cómo las funciones que antes le correspondían al consejo directivo ahora pasan a ser de la presidencia ejecutiva, ¿no? Por ejemplo, las funciones de crear comités especiales de inversiones, proponer al MEF el ROF de la entidad, proponer al MEF la escala remunerativa, decidir la incorporación y exclusión de proyectos, el plan de promoción de la inversión privada, ratificar acuerdos de los comités especiales en los principales hitos, ¿se entiende? Todas estas funciones ahora pasan a la presidencia ejecutiva. La única excepción es la de aprobar el presupuesto. Esa no pasa a la presidencia ejecutiva. Las otras dos, de establecer los objetivos estratégicos de la institución y aprobar directivas internas, también pasan a la presidencia ejecutiva. Ahora bien, lo llamativo en esta nueva ley de APPs es de que si bien se hace toda esta regulación acerca de la presidencia ejecutiva, en cuanto al consejo directivo, no se hace mayor desarrollo en la ley, ¿no? No se dice cuáles son sus funciones, cómo está compuesto, cómo está conformado, ¿no? Sabemos que actualmente el consejo directivo está conformado por ministros presidido por el ministro de Economía y Finanzas y por ministros que tienen los principales proyectos en APPs. No se dice, se supone que será señalado en el reglamento, ¿no? Y bueno, la gerencia general que pasa a sustituir a la Secretaría General y los comités especiales de inversiones que continúan. Entonces, aquí hay un aspecto que falta regular. Entre otras novedades, también se establece que en las fases de formulación, que antes, cuando era una APP cofinanciada, los estudios se regulaban por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, es decir, por el Invierte PE. Pero ahora, en todos los casos, APP cofinanciada o APP autofinanciada, los estudios se van a regular por el Sistema Nacional de Promoción de Inversión Privada, es decir, por esta misma ley, por la ley de APPs y por el marco legal de las APPs en general, ya no por el Invierte PE. Claro, tendrá que desarrollarse en el reglamento el detalle, ¿no? El detalle de cómo es que se van a hacer los estudios, se va a tener que emitir unos lineamientos, una directiva, lo que corresponda, ¿no? Y también se establece de que las APPs de operación y mantenimiento y las de líneas de transmisión pasan directamente a la fase de estructuración, ya no tienen que pasar por fase de formulación. En cuanto al informe de evaluación, antes se requería la opinión favorable del MEF, ahora ya no. En el caso de Proinversión elabora el informe de evaluación y en el caso de gobiernos regionales y locales, el OPIP, el organismo promotor de la inversión privada, le pide su opinión favorable a esa entidad titular del proyecto, ¿no? El OPIP podría ser Proinversión o podría ser una dependencia del mismo gobierno regional o local. En cuanto al procedimiento simplificado, hay un procedimiento simplificado para algunas APPs, entonces se ha hecho también un cambio, ¿no? Antes ya se establecía que aplicaba para APPs de iniciativa estatal con un costo total de inversión no mayor de 80.000 UITs. Ahora se ha ampliado un poquito este, esta casuística y ahora se dice que aplica el procedimiento simplificado para las APPs de iniciativa estatal y también de iniciativa privada, para las dos. Y además se ha ampliado el límite del monto, ¿no? Con un costo total de inversión no mayor de 100.000 UITs. O sea, cualquier APP hasta 100.000 UITs va a pasar por un procedimiento simplificado para que se desarrolle más rápidamente. Se mantiene que las APPs que son solo de operación y mantenimiento también pasan por este procedimiento simplificado.
Acá hay un tema interesante en cuanto a las iniciativas privadas, ¿no? Antes se decía, si se presentaba un postor o más durante los 90 días después de publicada la declaratoria de interés, ¿qué sucedía? Se daba lugar a un proceso de selección donde podía participar cualquier nuevo postor que después aparezca. O sea, podía aparecer un tercero interesado en la ventana de los 90 días, pero después en el concurso podían haber 5 postores. En cambio, ahora se está restringiendo. Se dice, si aparece un postor dentro de los 90 días de publicar la declaratoria de interés, se hace un proceso de selección, pero solamente es un proceso cerrado, digamos, solamente con el proponente de la iniciativa y con ese postor interesado que apareció dentro de los 90 días. Acá hay un pequeño tema de literalidad, pero creemos que puede ser superado fácilmente por el reglamento, que la ley habla de un postor, ¿no? ¿Y qué pasa si se presenta más de un postor, si se presentan dos? Bueno, suponemos pues que la regla debe ser la misma, ¿no? Que solamente pueden participar esos 2 postores. Pero para despejar cualquier duda, eso debería precisarse en el reglamento. También se establece, bueno, ya está en la ley actual, pero acá se hace una precisión, ¿no? La posibilidad de un procedimiento especial, o sea, simplificado para las adendas, cuando obedezca a situaciones de emergencia, eventos sobrevinientes o a inversiones adicionales a solicitud de la entidad pública titular del proyecto, e incluso si se encuentran fuera del área del proyecto, ¿no? Esto es bastante interesante porque ya despeja cualquier duda respecto de que se puede, mediante adenda, ¿no?, hacer una inversión adicional fuera del área del proyecto, cuando se necesita. En cuanto a la solución de controversias, se establece que los laudos arbitrales y también las recomendaciones de la Junta de Resolución de Disputas, de la JRD, se deben publicar en el portal de la entidad pública titular del proyecto, ¿no? Y en los contratos ya vigentes que no lo hayan incorporado, mediante adenda se puede incorporar a una Junta de Resolución de Disputas para que cumpla con las dos posibles finalidades, ¿no? Emitir recomendaciones o resolver controversias cuando éstas surjan, ¿no? Finalmente, y para terminar, ¿no?, en cuanto a su vigencia, la nueva ley de APPs entrará en vigencia al día siguiente de la publicación del reglamento, todavía, no entra en vigencia inmediatamente, excepto algunas disposiciones en las cuales hemos destacado tres, ¿no? De acuerdo a la quinta disposición complementaria y final, por inversión adecuará su ROF en el plazo de 90 días calendario. O sea, esto ya deberá hacerlo por inversión una vez que se publique la ley, sin necesidad de esperar a la publicación del reglamento. También, de acuerdo a la sexta disposición complementaria y final, los ministerios ya deberán ir transfiriendo por inversión todo su acervo documentario, bienes, etcétera, todo lo necesario, porque Proinversión va a asumir la calidad de entidad pública titular del proyecto, de algunos proyectos, ¿no? Y para ello tienen el plazo de 60 días hábiles. Y asimismo, el MEF también le tiene que transferir todo el acervo documentario correspondiente a Proinversión, porque, como se dice en la ley, la nueva ley de APPs, Proinversión asume el rol de ente rector y el MEF deja de serlo. Por lo tanto, tiene que haber también esta transferencia. Y la decimosexta disposición complementaria y final, que sí realmente allí falta todavía algo por precisar, y es que dice que se abre una ventana para la presentación de iniciativas privadas cofinanciadas hasta el 31 de diciembre de 2026, ¿no? Pero aquí hay un aspecto que faltaría precisar, porque las iniciativas privadas cofinanciadas solamente se pueden presentar si es que previamente se ha emitido un decreto supremo, en el caso de proyectos de alcance nacional, que indica sobre qué temas, sobre qué aspectos puedes presentar iniciativas privadas cofinanciadas. Entonces, ¿cómo es que queda abierta esta ventana si no hay el decreto supremo que te dice sobre qué puedes presentar? Faltaría precisar en el reglamento. Quizás lo que ha querido decir la ley es que una vez que se publiquen los decretos supremos, va a quedar el plazo abierto hasta diciembre de 2026 para presentar iniciativas privadas cofinanciadas. Probablemente sea eso, pero eso ya será definido en el reglamento. Bueno, y hasta aquí llegamos con este resumen de las principales novedades en esta nueva ley de APPs, cuya promulgación y publicación
podría darse en los próximos días, salvo que sea observado por el Ejecutivo. Muchas gracias. Estimado doctor, muchas gracias y bueno, en primer lugar quiero expresar nuestro total agradecimiento por su brillante exposición y por la claridad al momento de que abordó las principales modificaciones de esta nueva ley de asociaciones público-privadas. Quisiera ir a la ronda de preguntas. En este caso tenemos una pregunta formulada por la señorita Úrsula Kosinski que menciona, entonces, ¿no es verdad que el Ministerio de Economía y Finanzas pierde todas sus facultades y Proinversión toma el control absoluto, cierto? ¿Qué opina usted, doctor? Claro, no, no es verdad, pues no es verdad. En algunos medios se ha quizás exagerado un poquito, ¿no? Y se dice que por inversión pasa a tener todo el control y el MEF ya no pasa a tener ninguna intervención, pero no es cierto, porque el MEF sigue teniendo una opinión vinculante para la versión inicial de contrato, para la versión final de contrato de APP, y sin esa opinión favorable del MEF, no puede suscribirse el contrato de APP. Así que el MEF sí tiene esa oportunidad y esa potestad todavía de poder aprobar finalmente cómo será un proyecto de APP dentro del marco de sus facultades, por supuesto. Gracias, doctor. Mientras quizá formulan alguna otra pregunta, eh, tenemos la pregunta de Miguel Sánchez Moreno que menciona. Bueno, le dice muy claro como siempre usted, con su experiencia, ¿cuál cree usted que será la posición del Ejecutivo en relación a la autógrafa, doctor Pierre? Bueno, esa es una muy interesante pregunta porque, por un lado, de acuerdo a declaraciones públicas que se han hecho, entendemos que el MEF y Proinversión, por lo menos en sus aspectos principales, estarían a favor de esta nueva ley. Pero por otro lado, el presidente del Consejo Fiscal, el exministro, ¿no?, de Economía, ha lanzado duras críticas contra este proyecto de ley, ¿no? Así que no podríamos decir exactamente, ¿no? Si nosotros nos lanzáramos a lanzar una estimación, ¿no? Si lanzáramos una estimación, creeríamos que finalmente el Ejecutivo podría continuar y promulgar este proyecto de ley y que se siga adelante. Pero no podemos descartar que haga algunas observaciones. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más formulada por Ezequiel y yo, que menciona, en lo referido a adendas, ¿hay algún cambio significativo? Bien, no hay muchos, o no he identificado, por lo menos yo, muchos cambios significativos en la ley, salvo algunas cosas como que se ha mencionado, ¿no? Que se permite un procedimiento especial para determinados casos, ¿no? Hay algunas precisiones allí menores, algunas palabritas que se cambian, pero sigue habiendo la intervención del MEF, sigue habiendo todo este procedimiento de evaluación conjunta, ¿no? En principio, y tendríamos que esperar a ver si en el reglamento esto se introducen mayores modificaciones para hacer más ágil la suscripción de adendas, porque hay casos de adendas que demoran demasiado hasta su suscripción, ¿no? Pasan de negociación meses y años, y no debería ser así. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya para finalizar tenemos unas últimas dos preguntas. Con esas dos preguntas terminaríamos lo que es esta ronda de preguntas para finalizar el webinar, que la primera pregunta sería, doctor Pierre, ¿la priorización de proyectos de APP a nivel nacional se realizará por decreto supremo? ¿Qué pasará con InviérteP? Ya. Con respecto a la priorización, sí, sigue igual con decreto supremo. Y con respecto al invierte PE, bueno, lo que está estableciendo esta nueva ley de PPs es de que ya no se va a aplicar el invierte PE para los proyectos de asociación público-privada, para las APPs, ni siquiera cuando sean cofinanciadas. Va a tener que desarrollarse todo un marco, ¿no? Una regulación acerca de cómo elaborar los estudios y cómo se van a evaluar y cómo se van a aprobar. Para ello será necesario, pues, que se emitan lineamientos o directivas, ¿no? Y esto también debe ser desarrollado en el reglamento. Muchas gracias, doctor. Tenemos con esta la última pregunta para ya dar por finalizado. Menciona, doctor Pierre, buenos días. Muy claro como, no, perdóneme. Muy claro como siempre, mi pregunta va en el sentido, si con esta promulgación existirá alguna afectación a los comités de promoción de inversión de los gobiernos regionales y locales. Bien, gracias. Bueno, no, en principio
de la revisión que hemos hecho de la nueva ley, no hemos encontrado grandes cambios en cuanto a la conformación de los comités que señalan. Quizás en el reglamento podrían introducirse algunas modificaciones, pero no va tanto por ahí los cambios que nosotros hayamos podido identificar. Las novedades sí son más bien de que los gobiernos regionales y locales pueden hacer este encargo, ¿no? Este encargo de gestión a proinversión o inclusive una delegación, que es algo ya más, digamos, con mayor responsabilidad, le delegan la facultad a proinversión y proinversión pasa a ser la entidad pública titular del proyecto. Esas posibilidades quedan abiertas. Pero en cuanto a los comités, no hemos identificado mayores cambios. Muy bien, perfecto y gracias, doctor.